Tauro, el solsticio a partir de mañana, domingo 21, corresponde y activa tu casa 3. Eso es una excelente noticia para Tauro porque es utilizar lo que tienen por demás, la cabeza. Tauro es una excelente semana de decir, démosle luz, démosle vida, alma, corazón y vida a estas ideas que estuvieron de pronto muy quietas. Tauro ha sido un signo que ha sido muy movido por Urano y ha sido muy movido por Marte. Ahora este solsticio invita a llevar la planeación, a la educación, a pensar. ¿Y qué será lo que el Sol te está diciendo que seas consciente en la casa 3 para aprender? Cuando se abre una puerta, se abre un solsticio, le está diciendo a Tauro, necesitamos incorporar información nueva. ¿Cuál es la nueva información que vas a aprender? ¿A qué curso te vas a meter? ¿Cuál es lo que vas a utilizar? ¿Qué te gusta, Tauro? Hazte esa pregunta porque tú eres un signo que te mueves mucho a través del gusto y el placer. Hazte esa pregunta. ¿Qué me gusta a mí? ¿Me gustan las runas? Pues bueno, aprende runas. ¿Me gusta la astrología? Bueno, pongámonos a estudiar astrología. Me gusta, no sé, la comida. ¿Qué te gusta, no? ¿Qué es lo que te gusta a ti? ¿Qué es lo que te llena? ¿Qué es lo que tiene sentido? Recuerden que esta entrada del solsticio o del sol en Cáncer en la casa 3 para ustedes los ascendentes soles o lunas en Tauro es también la invitación a conectar la mente, que es la casa 3, cómo ustedes están pensando, y concatenarlo con el sol, el alma en Cáncer, poniéndole corazón, emociones. Recuerden que el sol ya estuvo en Aries, ya estuvo en Tauro, ya estuvo en Géminis y mañana, domingo 21, entra en el grado cero de Cáncer. Agua, sentir, me encanta, me gusta. Seguridad. Muchas veces, Tauro, la seguridad que tú estás buscando afuera, pues tiene que ver también con las emociones. ¿Cómo te estás conectando con ese tema de sentir? Hace un muy buen aspecto, demasiado, demasiado buen aspecto con el asteroide Quirón, que también Quirón entra de pleno en Tauro recordándole que hay que darle valor al pasado, las heridas del ayer. Va a ser súper importante esta semana para Tauro, sobre todo si hay asuntos pendientes que sanar. Yo sé que esta palabrita tiene mucho de fondo y esta palabrita de sanar tiene lo suyo, tiene su más y su menos. Si quieres saber más información acerca de tu signo de manera personalizada, te recomiendo una consulta en privado conmigo donde vamos a ver tu carta natal, tránsitos planetarios, progresión solar y revolución solar en la misma sesión. Te espero en contacto. Pero nótese que es un sextil, es un aspecto astrológico separativo en el caso del Sol a 0 grados en Cáncer en relación al asteroide Quirón que está a grado cero de Tauro, relacionando a Tauro con una conciencia fija que pueda sanar y proveerles a través de ese proceso terapéutico algo de bienestar también a lo que ustedes están haciendo. Es muy normal que ascendentes, soles o lunas en Tauro estén en este momento teniendo la oportunidad de conectar, hablar o pensar y que justo la vida les esté colocando situaciones o experiencias relacionadas con lo que deben entrar a sanar o con lo que deben entrar a ver. Ahí está Quirón, después de 50 años que no lo hacía en Tauro. Esto es clave si tú eres ascendente en Tauro, si tienes la luna. Ustedes son un signo que la vida les va a pagar o la riqueza por esta época les va a pagar con el Sol en Cáncer y con Venus, que es su planeta regente en Leo en la casa 4. ¿Qué quiere decir esto, Tauro? Traduce de una manera entendible que la vida te paga no tanto por lo que sabes hacer, sino la vida te paga por la capacidad de corazón que le puedas poner a eso que estás haciendo. Es que es diferente, Tauro. Es diferente, o sea que a veces la vida premia la inteligencia, a veces la vida premia la experiencia, a veces la vida premia la emoción, el corazón, lo que le estás poniendo fe, a lo que le estás poniendo la ficha. ¿Sí les ha pasado que a veces, bueno, esto no solamente para Tauro, sino ahora aprovecho a los que están acá en Instagram, en Facebook, los que están acá en TikTok, en YouTube, les ha pasado que a veces tú dices, pero si yo me preparé, pero si yo estoy preparada, pero yo estudié, pero yo tengo experiencia, pero mi currículo, pero mi hoja de vida, ¿cómo es posible que hayan recibido a otra persona y no a mí?
¿Cómo es posible que le esté pasando a esa persona si yo lo hago mejor incluso que esa persona? ¿Cómo es posible? ¿Les ha pasado en el trabajo o en la relación, incluso hasta en las relaciones? ¿Cómo es posible que esta persona que me gusta tanto se haya metido con aquella o con aquel que yo soy mejor partido que el otro? Que como que ahí no te cuadran las cuentas. Bueno, pues ahora, Tauro, doy estos ejemplos porque así están las energías para Tauro. Es como el universo diciéndole, donde le pongas corazón, ahí van a florecer relaciones, van a florecer temas económicos, van a florecer cosas bonitas. Esto es muy interesante. Este solsticio para Tauro a partir de mañana creo que les va a contestar muchos temas y les ayuda sobre todo a darse en algunas respuestas que pudieran haber estado como en entredicho, si es la palabra, ¿no? Creo que es uno de los signos que va a estar siendo muy llamado a este tema puntual de hacerlo diferente, ¿no? De llevarlo de una manera distinta. Hay tauros que de pronto se puedan sentir identificados o que de pronto puedan decir, sí, ya estamos en esa energía, por aquí en TikTok, en Instagram. Para los que están en YouTube viendo el live, este en vivo de manera horizontal, aquí abajito, aquí abajo, justo aquí abajo, les aparece una información de formación en astrología viva. Entonces recuerden que pueden aprender astrología conmigo, lo hacemos los días martes, ya vamos a entrar al tercer nivel la próxima semana, entonces las inscripciones están abiertas. Si ustedes ya tienen conocimiento astrológico, pues es momento de que ingresen a Astrología Viva. Ahí ustedes encuentran toda la información en las redes sociales. Ahí está. Los que me están viendo en YouTube, si de pronto me estás viendo en TikTok o me estás viendo en Instagram o en Facebook, aquí si te vas a mi YouTube, a mi canal de YouTube, de hecho se pueden suscribir y ahí les aparece toda la información acerca de los módulos de astrología, la página web, para que también se vayan antojando, ¿no? Una astrología viva, una astrología que podamos utilizar, en este caso, para todos, que sea legible, entendible también.